Bien. Pastor, acá tengo una pregunta. ¿Qué es la diáspora? No tengo mucho conocimiento de esa palabra. Sí, la diáspora es el territorio que está fuera de Israel. Es decir, aquellos que tuvieron que emigrar por alguna causa y vivían lejos de su tierra. Se dice que vivían en la diáspora, vivían fuera de Israel. ¿Ok? Eso es la diáspora, vivir fuera, lejos. Cuando fueron llevadas las 10 tribus de Israel a Asiria, ellos estaban en la diáspora, estaban fuera de su tierra. Regresaron después, o cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, bueno, estaban en la diáspora hasta que regresaron otra vez a su tierra, ¿no? Entonces los judíos que viven fuera de Israel, para las fiestas solemnes, hay 3 fiestas en el año, pero como mínimo tienen que acudir a una de ellas una vez al año, como mínimo. Entonces los que viven lejos siempre están deseando de volver a su tierra, se dice, vienen de la diáspora. Es un judío, pero no vive en la tierra de Israel, vive fuera, en la diáspora. ¿Ok? Pastor, otra pregunta. En Mateo capítulo 11, versículo 18, cuando Juan el Bautista estaba preso, dice en el versículo 18 que ni comía ni bebía. Bueno, y ellos le decían, demonio tiene, ¿no? Pero yo sé que él estaba ayudando. Perdona que no te estaba... estoy subiendo el volumen porque te escuchaba muy bajito, dime. Es con relación al ayuno. Veo que Juan el Bautista lo practicaba. Sí. Versículo capítulo 11, 18, él estaba preso, sabemos, ¿no? Y sabía que su cabeza ya tenía precio. Entonces quería que nos hable un poquito acerca del ayuno, si es que estamos obligados nosotros los cristianos a seguir haciéndolo y qué cosa es lo que significa para Dios realmente el ayuno. Bueno, hay un capítulo en la Biblia que lo explica con claridad, que es el Isaías capítulo 58, donde Dios habla sobre el ayuno, ¿no? Y ahí en ese pasaje Dios dice algo muy interesante, especialmente en el versículo 4, donde dice que, bueno, si lo leemos, por ejemplo, del 1 al 4, por poner un ejemplo, Isaías 58, del 1 en adelante, dice, clama a voz en cuello, le dice Dios al profeta, ¿no? No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, es decir, a la casa de Israel, su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, el pueblo de Israel se estaba quejando de que ellos ayunaban y buscaban a Dios y Dios no les hacía caso. Y Dios les responde, he aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Es decir, había una competencia entre ellos. Pues yo he ayunado más que tú, pues yo he ayunado 10 días, pues yo 15, pues yo 20, pues yo 30. Y estas cosas se daban en aquel tiempo. Y discutían entre ellos con respecto al ayuno y todo esto, ¿no? Pero fíjense lo que dice en la última frase del versículo 4. Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, incline su cabeza como un junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Es decir, entonces invocarás y el Señor te responderá. Ese es el ayuno que Dios quiere. Dios no quiere un ayuno religioso para ponernos medalla.
Yo he ayunado 17 días, yo he ayunado 20. ¿Qué más da? Eso no sirve de nada. Y si sirve de algo, es únicamente como un ejercicio de dominio propio. Es decir, si tú tienes problemas, pues, ¿qué te digo? Con la comida, porque comes en exceso, pues ayuna, ejerce tu dominio propio, abstente de comer. Y esa comida que te ibas a comer, dónala a quien la necesite. Ese ayuno agradará más a Dios que simplemente ayunar para quedar bien delante de Él. O pretendiendo que porque ayuna, Dios tenga la obligación de darte lo que tú le pides. No, no ayunéis para que vuestra voz sea oída en los cielos, dice el Señor. Por tanto, es simplemente el ayuno es una autodisciplina personal. Por ejemplo, yo aconsejo a la gente que si tienen problemas pues, porque fuman, ayuna de tabaco. Si tienes problemas con el alcohol, ayuna de beber. Si tienes problemas con la televisión, ayuna de televisión. ¿Qué es lo que te produce problemas? Ayuna de eso. Abstente de lo que sea un impedimento en tu vida cristiana. Abstente de aquello que sea tropiezo para ti. Ese es el ayuno que Dios quiere, ¿no? Tenemos los cristianos que ayunar. No hay ni un solo texto en toda la Biblia que nos diga que debamos hacerlo. Ni uno solo. ¿Es que Jesús lo hacía? Sí, Jesús lo hacía. ¿Debemos hacerlo nosotros? Si lo hacemos, debemos hacerlo como enseña la palabra de Dios. No para conseguir nada de parte de Dios, sino porque realmente queramos hacer lo que acabamos de leer en Isaías 58. Es decir, para compartir con el que no tiene. Pues sí, yo me puedo abstener de alguna cosa para compartir con los demás. Ese es un ayuno que a Dios le agrada. Pero que no toquemos trompeta para que nos vean donando la comida, ¿ok? Sino que lo hagamos de verdad, de corazón. Entonces, ese es el ayuno que Dios quiere. Abstenernos de comer, ¿en qué beneficia a Dios? En nada. Ahora, si yo como demasiado y hago ciertos ayunos, pues bueno, puede que a lo mejor me recupere un poquito y no engorde tanto. ¿Ok? Sí, gracias, pastor. Respondido. De nada. Jolie. Un gusto de verle, pastor, orando por Igualmente. su salud, porque le veo un poquito de caída. Pastor, yo No, tengo estoy estupendamente justo... ahora. ¿Pastor? Estoy bien, gracias a Dios. Le di un poquito cojeando en el culto de la mañana. Sí, las rodillas, pero estoy mucho mejor. Ya no me duelen tanto Ah. como antes. Gracias a Dios. Ay, qué bueno, pastor, las oraciones. Dios nos escucha. Sí, es verdad. Pastor, justo usted hablaba del reposo, ¿no? Y en mi Biblia, yo tengo mi Biblia Reina Valeria, que ya tiene más de 30 años. Ahí dice equivale a sábado, ¿no? Lo que usted dijo. Pero mi pregunta es, Esa es pastor. un añadido que no debería estar ahí. Porque Ya, eso no pastor, aparece, gracias por eso no es explicar. palabra de Dios. Sí, Eso gracias, es un pastor, comentario de alguien que lo ha puesto ahí. Sí, así parece mi Biblia. Gracias, pastor, por esa aclaración. Pero yo tengo una pregunta, pastor. Cuando dice que Dios empezó su obra, ¿no? Y al séptimo día descansó. O sea, los seres humanos en esa época no había el calendario, ¿verdad? Nosotros, el ser humano ya lo instituyó. O sea que así es ciencia cierta, nosotros no sabemos cuándo empezó Dios. El ser humano lo acomodó a su manera, ¿verdad? Y lo han puesto ya de acuerdo a lo que ellos se confundieron, sábado descansó. Pero o sea, en realidad no sabemos nosotros, los seres humanos, cuándo Dios empezó su obra, ¿verdad, pastor? ¿O me equivoco? No. A ver, la cuestión es la siguiente. Cuando estudiamos ese tema en profundidad, lo que tenemos que llegar a la conclusión es que lo importante no es el día, Sí. sea sábado, lunes, miércoles o jueves, da igual. Lo importante es que cada 7 días descansemos. Ese es el reposo. Cada 7 días dejemos de trabajar para que podamos tener ese tiempo con el Señor, para que no vivamos para trabajar. ¿Ok? Una cosa Sí, es pastor. trabajar para vivir y otra cosa es vivir para trabajar.
Sí, pastor, muchas gracias, porque eso es la confusión y nadie sabe. Dice, el Señor ha trabajado 7 días y le ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y no es así. Lo importante es, como usted dice, que El debemos de fanatismo poner... religioso muchas veces nos lleva a tomar decisiones erróneas. Un día me dijo una persona, pastor, me han ofrecido un trabajo en un hotel, aquí como estamos en las islas, hay muchos hoteles y tal, me han ofrecido un trabajo en un hotel y lo he rechazado porque no me dejaban librar los domingos. Dios mío, mi alma. A ver, ¿y de qué vas a vivir? Estás en paro, estás recibiendo alimentos de la asociación y tienes la oportunidad de trabajar y lo rechazas porque no puedes venir el domingo a la iglesia. No tiene sentido. A ver, escala de prioridades. Si libras un jueves, pues libras un jueves. Vienes a la iglesia el jueves. Y si no hay actividad, porque libras el miércoles y no hay actividad en la iglesia, no vengas a la iglesia, pero procura reunirte con tus hermanos, busca con quién alabar a Dios, reúnete con tu familia, honra al Señor, pero no pierdas un trabajo que lo necesitas para mantener a tu familia y ahora te pongas a orar para que Dios te dé otro trabajo. Ya te lo dio y no lo has sabido a gestionar por el fanatismo religioso. No es que el domingo es el día del Señor. No, todos los días son el día del Señor. Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No solo el domingo. Todos los días son días del Señor. ¿Qué más da que descanses un domingo que descanses un martes? Da igual. Pero a veces el fanatismo religioso hace que tomemos malas decisiones y que después tienen consecuencias. Sí, pastor. Mucha razón. Gracias, pastor. Otra pregunta, pastor. Adelante. Y yo estoy confundida con esto que dice Romanos 9:18 y he estado buscando en varios versículos de la Biblia lo que dice. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pastor, yo puedo pensar que el Señor endurece el corazón de esa persona para que no se convierta, así como endureció del faraón, así como se ve en otros pasajes de la Biblia que dice que el Señor endureció a Israel para que nosotros podamos entrar y ser salvos. O sea, el Señor endurece así el corazón porque el Señor quiere. Sí, sí. Es decir, cuando una persona de por sí es rebelde, Dios puede llevarla a un estado de no arrepentimiento para ejercer castigo sobre esa persona. Cuando dice la palabra de Dios, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 4, versículo 21. 21. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Parece increíble, ¿no? ¿Cómo que Dios endurece el corazón de Faraón para que no deje ir al pueblo? Bueno, porque Dios tenía un objetivo. Dios tenía que demostrarle a su pueblo que llevaba 400 años viviendo en Egipto, como esclavos, copiando las idolatrías, ya se habían olvidado de su Dios y estaban copiando las idolatrías de Egipto, adoraban a los dioses de Egipto. Y entonces Dios tenía que demostrarle a su pueblo que todos los dioses de Egipto eran pura mentira. ¿Cómo iba a hacer eso? Por medio de las plagas. Cada una de las plagas era la derrota de uno de los dioses de Faraón. Los mosquitos, las ranas, todo eso eran dioses adorados por los egipcios. Y Dios tenía ese propósito de derrotarlos a todos. Pero ¿por qué endurecer el corazón de Faraón?
es muy interesante siempre tener en cuenta el contexto general de la Escritura. Hemos leído el capítulo 4, versículo 21. Yo endureceré su corazón, dice. ¿Ok? Hablando de Faraón. Capítulo 4, versículo 21 de Éxodo. Ahora vengan conmigo al capítulo 3, versículo 19. (3:19). Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Es decir, ya mucho antes de que Dios decida endurecer el corazón de Faraón, ya Dios sabía que el corazón de Faraón era duro. ¿Qué es lo que Dios hace? Retenerlo en su dureza. O sea, Dios no ejerce un castigo sobre Faraón para castigarlo, es decir, no lo endurece para castigarlo. Lo que hace es que lo deja en su dureza de corazón. Lo mantiene en su dureza de corazón. Pero ya Faraón era rebelde. Ya Faraón estaba dispuesto a no dejar ir al pueblo si no era con mano fuerte. Es decir, Dios sabía que tenía que demostrarle a Faraón que Dios era más fuerte que Faraón y que todos los dioses de Egipto. Por eso cuando dice, yo endureceré el corazón de Faraón, lo que está diciendo es, mantendré en dureza el corazón de Faraón. ¿Ok? Lo que pasa es que a la hora de traducir de un idioma hebreo antiguo al castellano actual, pues se dice, yo endureceré, cuando debiera decir, yo mantendré en su dureza el corazón de Faraón. ¿Ok? O sea, igual pasó con el pueblo de Israel cuando Jesucristo vino, ¿no, pastor? Y claro. Se podría pensar también de otra persona, por ejemplo, de un ser humano que es rebelde y no quiere tanto que le enseñas, ve, no quiere, ya el Señor lo tiene ahí endurecido. También se puede pensar eso. Claro. Fíjense, no solamente los incrédulos, sino incluso los creyentes. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, ahí se nos habla de un creyente que ha tenido un encuentro personal con Cristo, que ha tenido al Espíritu Santo en su vida, que ha sido iluminado, que ha gustado incluso los dones celestiales, y sin embargo después recae, vuelve otra vez al mundo, se vuelve otra vez al pecado, a la maldad. Entonces, ¿Dios qué dice? Que va a poner impedimento para que no pueda arrepentirse. Porque el que pisotea al Hijo de Dios, al que tiene por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, como dice después más adelante en Hebreos 10:28, ¿cómo no va a ser castigado? Si está menospreciando el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, para esos no hay perdón. Para esos no hay. Ese es el pecado imperdonable. Para ellos no hay vuelta atrás. Dios no permite que se arrepientan. Los mantiene ahí en su pecado, en su maldad, para que sean condenados. Pero el pecado lo han cometido ellos, no lo ha cometido Dios. El pecado lo han cometido ellos. Muchas gracias, pastor. Gracias por... De nada, Yoli. ¿Rocío? Sí. Pastor, bendiciones. Igualmente, mi hermana. Él le va a hacer una pregunta a la hermana Marcela. Bendiciones, pastor. Igualmente, mi hermana. Le voy a consultar algo que estuvimos leyendo acá con mi hermana Sandra, que no entendimos. Es Cantares, capítulo 3. Le voy a leer lo que no pudimos entender. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Sí. Bueno, el Cantar de los Cantares es un libro poético que escribió Salomón a una de sus mujeres. Salomón se enamoró perdidamente de una sulamita, una negrita que le robó el corazón. A pesar de que Salomón tenía
700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, bueno, la tsunamita le robó el corazón a Salomón. Entonces, él escribió el Cantar de los Cantares, que es un poema, ¿okay? Es una composición poética en la que él le expresa su amor por medio de este poema a la tsunamita. Y él está jugando ahí con esta idea, ¿no? de el amor entre él y la tsunamita. Este libro es tan profundamente espiritual, a pesar de que habla del amor entre un hombre y una mujer, es tan profundamente espiritual que ha sido siempre tomado como modelo entre el amor de Dios por su pueblo. ¿Okay? El amor de Cristo por su iglesia. Comparado. Ok, entonces está hablando ahí, este libro tiene pasajes preciosos y ahí lo que está hablando es del encuentro, o sea, en un momento determinado la tsunamita no encuentra a su amado y sale en busca de él, y cuando lo encuentra, bueno, pues lo quiere meter en la recámara de su madre, ¿no? Es decir, se lo lleva a la cama. ¿Ok? Es lo que está diciendo el pasaje, ¿no? Pero todo el libro de Cantar de los Cantares es un hermoso poema de amor. Ah, está. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias, pastor. De nada, mi hermana. ¿Más preguntas? Pastor, por acá no tenemos preguntas por el momento. No sé si atrás de la pantalla hay alguien más. No, para terminar. No, pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí. ¿Ok? ¿Les parece? Perfecto, pastor. Muy bien. Muy bien. Hagamos una oración, pues. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu bondad para con nosotros, tus hijos. Gracias por habernos dejado una palabra hermosa que podemos meditar profundamente, que podemos aplicar a nuestra vida. Gracias porque tus consejos siempre son buenos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tenerlas en cuenta, a tener en cuenta esos consejos en nuestro caminar diario. Ayuda a mis hermanos ahí en Perú, en Uruguay, en Chile, en todo lugar, Señor, donde haya hijos tuyos. Ayúdalos a poner por obra tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano porque sabemos que tú eres poderoso para ayudarnos y hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Queridos hermanos, Amén. Dios les bendiga muchísimo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Dios les bendiga, pastor, que lo guarde Igualmente. igualmente a todos mis hermanos. Bendiciones, Bendición. hermanos. Sí, pastor, hasta luego. Gracias. Bendición a todos. Bendición. Qué bueno. Gracias. A la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Un Bendición. abrazo, bendición. Saludos a todos. Bendición.